¿Eh? No tenemos voto. Va a fluir como la que fluir. Ya. Dentro de una hora ya no vamos a estar aquí, así que Ya sé. igual. Ya somos una hora aquí. Pero Pasa de que se Pásale. no. ¿Quieres que haga una presentación? ¿Ya están listos? Deja que haga la presentación, papi. ¿Qué pasa si no pasa nada? Plebes, ay, ahorita bien fuerte, ¿no? Ahora sí, deja como así como natural. Chicos, gracias por haber venido, por haberse quedado. Ahorita va a pasar lista y va a ser fundamental esta lista. La idea de este ejercicio es que vayan viendo, pues funciona tanto para los compañeros que van a exponer su trabajo de residencia, que pues lo vean, no nomás se quede con el sínodo o que nada más se quede haya guardado en biblioteca, sino que pues sepan de qué están hablando sus compañeros y pues se vayan preparando para algo que eventualmente pues le va a tocar a ustedes, ¿no? Les voy a pedir por favor sus celulares guardados, poniendo atención a sus compañeros. Vamos a hacer el ejercicio, les vamos a poner atención, nos vamos a aguantar, va a estar bien fascinante y ya después nos vamos a ir, ¿no? Nos acompaña el doctor Joseph. Compañero, ¿cuál es su nombre? Ernesto. El doctor Ernesto también nos acompaña, que pues nos van a ayudar un poquito con la retroalimentación. Ambos dominan el tipo de temas que los compañeros están trabajando, que tienen que ver sobre cuestiones de migración. Entonces, pues nada, les pido un aplauso para ellos, por favor. Y les pido que le pongan atención a sus compañeros. Es complicado estar aquí enfrente hablando de un tema que han estado trabajando por un tiempo. Eventualmente van a estar aquí, entonces pues brindenle esa cortesía a los compañeros de ponerles atención, de no estar en el celular para que no digan, oh por Dios, no están poniendo atención, me voy a poner más nervioso aún, y ayudarles un poquito en eso, ¿no? Van a ser entre 10 minutos aproximadamente cada uno de ellos. Va a haber algunas participaciones por parte de los doctores. Si alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo, si quieren, también pueden intervenir, obviamente ya que terminen los compañeros. Y pues nada, ¿no? La idea es que sea un espacio pues, seguro, ¿no? En donde sea un espacio formativo, donde las dudas vengan de un lugar genuino y no con ganas de, ay, es el fin del cuatro, y con ganas de chingar. Entonces que vengan con una intención positiva, ¿no? Dudas genuinas. Pues no de los doctores así, no con ganas de chingar, pero sí, chicos, ¿ok? Hacemos el ejercicio, les voy a pasar la lista, se apuntan y terminamos nuestro cuadro. ¿Les parece? ¿Ok? Angelito, ¿vas a ser el primero? ¿Ok? Pues nada, les pido un aplauso para Ángel Madrigal, por favor. Pues hola, el día de hoy voy a estar hablando sobre identidad binacional, estereotipos hacia estudiantes binacionales en Tijuana. Este es el índice de lo que abarco en mi tesis, o trato de abarcar en mi tesis. Y pues como introducción, el objetivo de la tesis o de esta investigación fue encontrar qué tipo de estereotipos existen en CUD Universidad de Tijuana hacia estudiantes binacionales. Pues un estudiante binacional es una persona que nació en Estados Unidos y radica en México o vive aquí en Tijuana y estudia, pues, en este caso, en CUD Universidad. Los estereotipos que encontré fueron a base de entrevistas y encuestas.
Y los que se encontraron fueron que se les cuestiona su humildad, su estilo de vida y se les percibe como aprovechados por estudiar en México en lugar de Estados Unidos. Además, enfrentan críticas por no encajar culturalmente y la xenofobia y la percepción de no ser completamente mexicanos también moldea su identidad. A través de la encuesta, además, se encontró que se les desvisibiliza con esos prejuicios y que moldea su experiencia educativa y social, destacando la necesidad de fomentar empatía. Con esta investigación. El análisis proporciona una perspectiva diferente, enriquecida por la proximidad de la frontera, permitiendo reflexionar sobre los desafíos y la resiliencia de los estudiantes binacionales en su día a día. El objetivo de la investigación es explorar los factores de los que se originan estos estereotipos, como la moral, el nacionalismo y el estatus socioeconómico y las competencias académicas. Además, se examina qué opinan los colaboradores entrevistados de los estereotipos y de los cuestionamientos que se les hacen, y cómo es que esto afecta a su construcción de la identidad cultural. La justificación. Este tema es de alta relevancia en Tijuana, ya que es una ciudad marcada por un carácter fronterizo y migratorio, aunque las conversaciones de estudio sobre migración son frecuentemente sobre migrantes provenientes del sur de México. Lo que se me hace interesante de esta investigación es que yo trato de abordar como la diferencia entre binacional y transnacional, que pues revisé muchos estudios y básicamente se les trata como de mezclar, pero el problema que encontré fue que se le dio al término transnacional tantas diferentes definiciones que al final tratar de envolverlas todo en uno no encajaba, entonces no podían entablar una sola cosa, pero pues cada investigador pues le daba su propio enfoque. El enfoque que yo le encontré a la diferencia entre binacional y transnacional, también que no encontraban como unas diferencias suficientes entre ser transnacional y ser binacional para poder separarlos por completo, pero la diferencia que yo encontré es que un estudiante binacional como tal es una persona que nació en Estados Unidos y estudia en México, pero en realidad toda su vida creció aquí en Tijuana, o creció en Mexicali, o creció en alguna ciudad fronteriza. Y un estudiante transnacional, que específicamente yo me identifico más como un estudiante transnacional, es porque yo nací en Estados Unidos, viví parte de mi infancia aquí en la frontera y después me voy a Estados Unidos de regreso en primaria, secundaria, y luego regreso para terminar la secundaria aquí y me vuelvo a ir y después regreso a la universidad. Entonces esa transición entre naciones es lo que crea lo que crea como el ambiente para que los estereotipos se puedan surgir. Por ejemplo, uno de los estereotipos que salió en mi investigación fue que se les cuestiona porque no son suficientemente mexicanos o porque no saben hablar el español con un acento adecuado, el acento gringo, como dicen las personas. Y podría surgir como que ese estereotipo en una primaria o en una secundaria cause que se le haga burla al estudiante porque no habla bien el español y se le critica porque dicen que tienen el nopal en la frente, pero están como que actuando que no hablan bien el español, cuando no es así. Es pues de acuerdo a las diferentes experiencias que hay al transitar entre diferentes naciones. Siguiente, por favor. En mi marco contextual, pues abarco sobre la colonización de Baja California, que comenzó en el siglo XVII con la llegada de las misiones jesuitas, quienes fundaron la primera misión en Loreto en 1697, tras la independencia de México en 1821. Pero está mal. Pero bueno, las misiones entraron en crisis por motivos políticos y económicos, lo que frenó un poco el desarrollo de la región. Y es importante
tomar en cuenta los inicios de Tijuana para poder encontrar cómo es que esta identidad fronteriza binacional se fue formando. Y pues basado a esto es que una vez que empieza a crecer la ciudad de San Diego y la ciudad de Tijuana se empieza a quedar un poquito atrás, dado que no había tanta inversión por parte del Estado, fue que ya empezó a haber esta situación en la que las personas de México se cruzaban a trabajar en Estados Unidos para poder pues tener una mejor estabilidad económica. Y con esto fue que la identidad fronteriza binacional se fue formando. Pero después llegó el movimiento Braceros, que fue cuando se llevaron a muchos hombres para mano de obra a Estados Unidos, y esto provocó que pues allá formaran vidas y ya se creara como que un poquito más esta situación binacional. Pero después, con el tratado de de Libre Comercio de América del Norte, si no me equivoco, de 1994, se hicieron un poquito más rígidas las leyes migratorias, y ya fue que se creó el muro, se creó esta parte en la que no se podía cruzar tan fácilmente, y fue que se creó esta división entre ambas naciones ya de manera política y social, porque ya había personas que tenían a sus familiares o su trabajo en un lado o en el otro, y pues básicamente desde mi punto de vista donde realmente nace el término, nace una persona binacional. Siguiente, por favor. Apartados sobre estudios sobre estereotipos. Los estereotipos son representaciones mentales simplificadas que pueden distorsionar la realidad, según Lippmann. Y él definió que los estereotipos como imágenes que influyen en nuestra relación con lo real. Es necesario que se tome en cuenta que los estereotipos van formados en base a nuestras experiencias, en base a nuestra cultura, y es como se va creando una imagen de ciertas cosas. En el caso específico de los binacionales, se puede analizar cómo esos estereotipos cambian a lo largo de las generaciones, influyendo tanto en la identidad como en las opiniones sociales y económicas. La comunidad binacional ha sido objeto de numerosos estudios, muchos de estos los cuales señalan cómo los estereotipos y la discriminación podrían impactar en el desarrollo personal y profesional. Y en el apartado de la migración, en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, es un fenómeno de gran relevancia social y cultural. En Tijuana, este tema cobra particular importancia debido a que en los últimos años, con conflictos bélicos, desastres naturales y crisis humanitarias, han aumentado el número de personas que abandonan su país de origen con la intención de ingresar a Estados Unidos. La ruta más concurrida para ese propósito es precisamente Tijuana, ya sea por políticas migratorias o del estado de California, y porque la ciudad de Tijuana es considerada una ciudad santuario, que brinda apoyo humanitario y empatiza con la situación de los migrantes. Sin embargo, no todos los migrantes que llegan a la frontera del sur de Estados Unidos reciben el permiso de ingreso, lo que provoca que muchos queden varados en México y comiencen a construir sus vidas en Tijuana. Por otro lado, desde sus orígenes, Tijuana ha sido una ciudad marcada por la migración constante. Su ubicación como la ciudad fronteriza ha facilitado un flujo continuo de personas entre México y Estados Unidos. Esta dinámica se refleja en su composición demográfica, cultural y social. Tijuana no solo recibe a quienes buscan cruzar hacia el norte, sino también a aquellos que regresan y deciden establecerse en la región.
porque también podemos ver muchas personas que son deportadas de Estados Unidos y se asentan en Tijuana en lugar de regresarse a su estado de origen. 2 minutos, Angelito. Ok. Dale siguiente. Voy. Sí. Siguiente. Ok. Pues en las entrevistas y en las encuestas que tomé, pues ya comenté que se encontraron varios estereotipos y basado a las entrevistas con los estudiantes binacionales, pues sí encontré que el problema que les digo entre binacional y transnacional. Mi tesis debió haber sido un poquito más enfocada a las personas transnacionales porque a las personas binacionales que entrevisté se notaron como que nunca habían vivido ese tipo de estereotipos o unos nunca los habían escuchado. Por lo tanto, pues no les crea ningún conflicto. ¿Sí? Y pues esos fueron mis resultados. Okay. Probando, pero es ok. ¿Preguntas? A ver, doctor. Aquí. ¿Cómo estás, Ángel? Yo siento, bueno, que es lo que les comenté a sus compañeros, ¿no? Este tipo de presentaciones a la gente lo que quiere saber es cómo fue su investigación, ¿no? Los datos, ¿no? Conocer el contexto de Tijuana, bueno, lo que tienes que poner, por lo que quiere escuchar la gente es qué te dijeron, ¿no? Como que pongas ejemplos, ¿no? También, qué es lo que te sorprendió, ¿no? Y yo siento que esto ya lo dijiste al final, pero en realidad es una cosa central en este estudio, ¿no? Tú perteneces a este grupo de gente, ¿no? Entonces, de cómo incorporas eso, ¿no? Tu vivencia personal en ese estudio, ¿no? Y tú dices, a mí lo que se me hace más padre de tu investigación, aunque tú creas que es un defecto, ¿no? Que dices, no, es que tendría que haberlo hecho de otra cosa. No, en realidad eso es parte de tu investigación, ¿no? El darte cuenta de que existe una diferencia, ¿no? Que ser binacional no es lo mismo que ser transfronterizo, ¿no? Que la experiencia no es que tengas un pasaporte gringo y ya, ¿no? Sino es tu experiencia, que el cruzar, etcétera, 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 ¿no? Yo siento que tienes que afinar un poco, pero vas bien, ¿no? Yo creo que ahora que el doctor, que él sí sabe más de estos temas de migración, te vaya a dar su humilde opinión. Pero primero, bueno, o quien quiera, ¿eh? Pero sí, pero muy bien, yo quiero felicitarte y ya estás como al final. Muchas gracias. Hay algo ahí que me brincó mucho de repente y es que mencionaste que Tijuana es considerada una ciudad santuario. ¿De dónde viene ese dato? Que es muy importante. No supe o no alcancé a percibir de dónde salió, quién lo menciona, cómo es que se llegó a decir por qué. Pero según mi experiencia, según lo que yo he investigado, es todo lo contrario. De hecho, Tijuana es una ciudad muy precaria para las personas que migran, las personas que están aquí. Entonces, y he abordado el tema en algunos puntos, entonces sí es importante cuando presentas algo y más en ese sentido porque pues hay un problema muy grave dentro de la ciudad con respecto al flujo migratorio, hay procesos de secuestros de personas, hay desaparecidos, hay violencia, he encontrado historias en las cuales personas vienen huyendo de su país y se encuentran al asesino de su hijo aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque santuario aquí en Tijuana, la verdad es de que hasta para uno que es de aquí o que tiene inclusive en tu caso que tienes este concepto binacional, es precario, es peligroso, la ciudad sí se me hace un poco difícil, ¿no? Entonces atiende ese dato por favor, si te ayuda. Bien, gracias. Pues el dato lo saqué de la Organización Internacional de las Migraciones y también encontré un artículo, bueno, eso creo que no es verídico, pero pues también lo miré en el Universal, pero pues es un verídico, entonces. Bueno, yo siento que aquí hay una diferencia entre lo que es la política
de la ciudad y la realidad social, ¿no? Que son dos cosas que en realidad ninguno de los dos está diciendo, nada de los dos es mentira, ¿no? Es ver cómo eso se entrelaza. ¿no? Muy bien, ahorita le doy paso al doctor Zarco. Gracias Miguel. Bueno, un poco también lo de la cuestión de la ciudad santuario, hay que revisar bien las fuentes de dónde vienen, ¿no? Tal vez la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, lo nombra así por la capacidad que tiene Tijuana, que no ha sido algo decidido en sí, sino por la ubicación geográfica, de recibir un montón de personas que están en proceso de desplazamiento, ¿no? Se tendría que revisar un poco más esa cuestión, y esto podría también trabajarse en la parte donde habla sobre el estado del arte o el contexto, que ahí podrías hablar sobre qué estudios se han hecho a través de la construcción identitaria de la persona binacional, ¿no? Cómo se construye, digamos, esta forma de identidad, ¿no? Podrías también leer a Gloria Anzaldúa, por ejemplo, que es una persona, una académica, poeta, literata, que vivió en Estados Unidos y que no se sentía, digamos, ni de Estados Unidos ni de México, ¿no? Había ahí un proceso de construcción de identidad cultural, ¿no? Que también el proceso de identidad cultural se da a través de la identificación con el Estado, ¿no? No es solo que se construye a través de la familia, sino que se construye también a través de los propósitos del mismo país, ¿no? O sea, en México hay un proceso que nos piden desde niños para construir esa cuestión identitaria, ¿no? Como hacer honores a la bandera todos los lunes, bla, bla, bla. Ahora, las categorías de binacional y transnacional yo las repensaría mucho más, ¿sí? Porque sí hablan de dos cosas distintas. Desde la experiencia que cuentas sobre ti, sigue siendo binacional, hay una construcción binacional ahí. O sea, naciste en Estados Unidos, pero tu vida fluctuaba entre México y Estados Unidos de una cierta manera, ¿no? Tal vez hablar de transnacionalismo, podemos hablar de las personas que vienen de otros países o tienen que transitar aún más otros procesos identitarios, otros procesos físicos de fronteras, etc., ¿no? Reducir un poco lo de la historia de Tijuana a cuestiones un poco más actuales, ¿no? Contemporáneas. Esto les podría ayudar mucho, y también para el trabajo que tú estás haciendo, hablar cuando Tijuana y San Diego tenían una frontera porosa, ¿no? Donde la gente podía cruzar de cierta manera mucho más rápido. Hay historias, por ejemplo, de gente que fue deportada a Comodaca, el Archivo Humanizando la Deportación, te puede ayudar un poquito ahí, que fue deportada a Comodaca y que decían que anteriormente cruzaban de San Diego a México muy seguido y cruzaban de Tijuana a San Diego solamente como una credencial de la escuela que tenían en San Diego, ¿no? No había necesidad de mostrar de cierta manera un papel o una visa o la residencia, etc. Y como después de estos planteamientos de securitización de la frontera, se hace una frontera mucho más sólida, ¿no? Y física y mucho más segura, entre comillas, y que impide el paso como más fácil, ¿no? Ahora me llama mucho la atención esto de que las personas binacionales con las que trabajaste en la entrevista decían que no se han sentido así con esos estereotipos hasta que se los mencionas tú en tu trabajo. Eso es muy importante porque la construcción de los estereotipos no los hace uno, sino la otra persona señala o digamos hace que existan estas categorías, ¿no? Y que uno con el tiempo va encarnando también, o sea, va haciendo cuerpo y va actuando desde ahí. Si podría ver los resultados, bueno, no los enseñaste ahorita, y que sí, como dice Isabel, es lo más importante, ver cómo estuviste categorizando esos resultados, ¿no? ¿Qué categorías salieron ahí? ¿Cómo se nombraban esas personas? ¿Y cómo fuiste llenando esas categorías? ¿Okay? Gracias. Muy bien, muy bien. Has anotado todo, ¿no? Luego voy a
¿quién continúa? Porque tenemos media hora. Kenia. Está bien. Pues sí. Buenas tardes, yo me llamo Kenia Rubio y les voy a presentar acerca de las percepciones de empoderamiento en Casa Arcoiris. Y pues voy a iniciarles un poco de contexto de qué es Casa Arcoiris. Ok, Casa Arcoiris es un albergue LGBT migrante que surgió en eso del año 2019. Los albergues siempre surgen a raíz de una necesidad. En este caso, este albergue surgió ya que había una gran cantidad de migrantes en Tijuana en ese momento y había un problema, era muy conflictivo la relación entre migrantes y migrantes LGBT, a pesar de que vienen pues casi siempre por esas motivaciones, ¿no? Que es cruzar Estados Unidos, tener asilo, etc. Había cierto rechazo de los mismos migrantes hacia otros migrantes por ser LGBT, por ser gays, por ser lesbianas, bisexuales, etc. Y me parece que en ese año ya había espacios, había otros albergues que recibían a migrantes y era un problema tenerlos a todos juntos, ya que había muchos roces, muchos conflictos entre migrantes y migrantes LGBT.